Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 17 y 20 al 26. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12 y se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los hombres los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Es indispensable reconocer los bienes que tenemos, reconocer nuestro origen, reconocer la obra de Dios en cada uno de nosotros, su imagen y semejanza, sus hijos, sus discípulos, las criaturas por las que llega a entregar a su propio Hijo para salvarlos. En medio de este reconocimiento también surgen inquietudes. A medida que pasa el tiempo, vemos el mundo y encontramos cómo no todos pueden disfrutar de ese bienestar, de esa plenitud, de ese don primigenio que hemos recibido. Muchos, a partir de esas realidades, comenzamos a cuestionarnos y cuestionamos al mismo Dios. ¿Por qué esto acontece? ¿Por qué tienen que suceder y por qué ciertas criaturas tienen que padecer? ¿Por qué el multiplicarse de ciertas experiencias? ¿Por qué prolongarse los sufrimientos? ¿Por qué tenernos que enfrentar y ahora también preguntarme por qué yo me siento mal? Algunos, a partir de esto, nos alejamos de Dios. Cuestionamos, ¿dónde está ese Dios bueno, creador? ¿Dónde está ese ser que todo lo puede transformar? ¿Dónde está ese ser del que muchos creyentes hablan y que quieren adherirnos a ellos? Quieren invitarnos a confiar y a creer. Pero ¿cómo es posible creer ante la muerte, el sufrimiento, la injusticia, el dolor, ante la muerte inminente por las guerras, los ataques violentos, las extorsiones? ¿Cómo poder creer cuando algunos de los miembros de la Iglesia causan daño, generan dolor, desconcierto? Y la pregunta es, ¿dónde está ese Dios? Una pregunta que no solo habla del desconocimiento, del querer, la acción y de aquella voluntad de Dios de ponerlo todo en nuestras manos para la administración, sino también que nos deja a un lado. Todo esto pasa, yo soy bueno, todo esto pasa y si hubiera un Dios tendría que actuar distintamente. Pero es allí donde Él se viene a manifestar y a decirme, esta forma de vivir y esto que advierten, habla justamente de que el hombre no ha sido capaz de conservar, de agradecer, no ha sido capaz de orientar cada uno de los bienes que ha recibido. Y a veces, por la satisfacción momentánea, por el placer, por el deseo de someter a los demás, por el deseo de darse importancia, causan todo esto en sus semejantes. La invitación del Señor que se pone así, en su pequeñez, en un niño, en aquel escondimiento detrás de un ser humano, en aquella presencia de un necesitado, dándome la oportunidad para que yo actúe, para que yo intente recuperar e intente ofrecer a los demás esa oportunidad de libertad, de crecimiento, de humanidad.
el dolor de quien sufre, la enfermedad, el maltrato, la guerra, la injusticia, aquella incapacidad de encontrar soluciones inmediatas, aquella falta de poder para poder reordenar, nos debe hacer comprender que no somos omnipotentes, que no somos dioses, que necesitamos de redescubrir esa condición humana que el Señor nos dio y que empecemos a responder con nuestra sensibilidad. Solo así seremos dichosos. He ayudado a alguien, le he ayudado a comprender, a vivir, a superar su enfermedad, a superar su soledad, a superar la injusticia en la que había caído. He podido estar y comprender que es el hombre el que causa ese dolor y el hombre que está alejado de Dios, o el hombre que ha hecho al poder, al placer o al poseer sus propios dioses. Recurramos al Señor y pidámosle que nos conceda su Espíritu. Solo con el Espíritu del Señor podemos entender el mal para ofrecer el bien que sentimos hay en nosotros y ante todo para permitir que el mundo comprenda la presencia, el amor y la voluntad de Dios.